Muy buenas, gente creadora. Hoy vamos a ver cómo hemos realizado esta gran mosquitera corredera para la puerta del jardín. Es un proyecto sencillo y bastante barato. Vemos los pasos. Pues muy bien, comenzamos con el primer paso, que es el cepillado de los listones. Yo en este caso he estado usando restos de madera de otros proyectos, pero vosotros perfectamente podéis comprar los listones en los centros comerciales del bricolaje, perfectamente ya hechas las medidas, sin necesidad de hacer estos pasos tan, digamos, complicados por las herramientas que se necesitan. En este caso, pues simplemente en varias pasadas dejo el listón totalmente plano para luego pasar a la máquina de la sierra y dejarlo preparado para el corte del grosor. Para este paso es muy importante medir bien la distancia que va entre las puertas de cristal y la persiana. Yo tengo en torno a 3,5 centímetros. Por tanto, como he optado por hacer un doble marco para hacer la mosquitera más robusta, tengo que hacer los cortes en torno a 1,5 centímetros. Bueno, termino de cortar todos los listones y nos vemos en el siguiente paso. En este tercer paso vamos a medir bien todas las longitudes de la mosquitera. Yo en este caso la he hecho de 2,08 por 1,10. Entonces debería cortar dos secciones por cada tramo, es decir, tengo que generar dos marcos de 2,08 por 1,10. Vale, en este punto la recomendación sería medir varias veces antes de cortar, no vaya a ser que cortemos por donde no es y tengamos que usar más madera y repetir todo el proceso. En este caso yo he medido varias veces y he marcado con un cuchillo el punto donde debe ser. Uso también una escuadra para que quede exactamente el punto por donde debe ser cortado, con una distancia mínima de error. Yo he usado la sierra de Inglete para hacer los cortes, pero en este caso todos los procesos que llevamos hechos se podrían hacer realmente solo con una sierra de mano, simple y llanamente, puesto que la cepilladora y la sierra de mesa no son necesarias si ya compras los listones hechos a la medida. Recojo todos los listones y me los llevo al salón para ensamblarlos cerca del lugar definitivo. La unión de los listones lo he hecho con pegamento y tornillos. En este caso he usado una serie de herramientas de mano que os dejaré abajo en la descripción por si estáis interesados. Llegados a este punto, pues simplemente paciencia, nivelar bien la esquina, que quede perfectamente enrasada entre los listones, hacer el agujero, puesto que si no se puede astillar a la hora de meter el tornillo, encolar bien y cerrar. Y entonces hay que repetir esta misma operación por tantas esquinas como tengamos. De todas las herramientas de mano que estoy utilizando, yo considero que justo el taladro eléctrico sería lo más recomendable, puesto que no sería suficiente con un destornillador de mano. Llegó el momento de montar la red. Lo que hay que hacer es empezar siempre por una esquina para luego ir tensando en las dos direcciones, tanto hacia arriba como hacia la derecha. En esta primera esquina, como se puede comprobar, le he dedicado más tiempo del normal para asegurar y reforzar con varias grapas el primer punto de anclaje. Una vez hecha esta primera esquina, pues lo único que queda es seguir tensando por todos los lados, comprobar que quede bien encuadrado y poner grapas una tras otra por los 4 lados. Aprovecho este momento para recordarte, si te está siendo útil este vídeo,
que te suscribas al canal y le des un buen like para animarme a seguir haciendo más vídeos. Muchas gracias. Sobre las herramientas de mano que estoy utilizando, como en este caso la grapadora eléctrica, pues en realidad se podría hacer con una grapadora simple. Sería más costoso y más duro de poner las grapas, pero sería perfectamente posible. Con la red puesta ya en el primer marco y cortada en el último de los laterales, comenzamos el refuerzo de la mosquitera con el segundo marco. Para poner este segundo marco voy a utilizar cola de carpintero y clavos directamente con la clavadora eléctrica. Como he dicho antes, para el uso de herramientas eléctricas, pues en este caso, pues simplemente con un martillo y unos clavos también se podría sustituir y no sería necesaria la clavadora eléctrica. Yo la recomiendo puesto que es un ahorro de tiempo y de energías bastante interesante. Este segundo marco se instala, la verdad es que bastante rápido, puesto que tenemos la referencia del primero. Es simplemente un poquito de paciencia, mucho pegamento y mucho clavo. Antes de poner el último listón, ajustamos bien que quede enrasado con el primero y seguimos poniendo los clavos. Para darle más estructura a la mosquitera he optado por poner también un listón travesero más o menos en la zona media, que no solo refuerza, sino que además también es un aviso visual para no atravesar la mosquitera caminando, puesto que con cierta claridad en el día no se sabe si está la mosquitera puesta o si está quitada. Es muy importante tener algo para que pueda avisar que está puesta la mosquitera. Para reforzar estos listones traveseros he optado por poner unos pequeños tornillos. Ya tenemos la mosquitera montada. En este caso he optado por poner unas pequeñas ruedecitas para convertir a la mosquitera en una puerta corredera. El manejo así de la mosquitera es mucho más cómodo, aunque no ha sido perfecto, puesto que tengo unas baldosas con unas juntas muy anchas donde se quedan un poquito atrapadas las ruedas, pero con todo y con eso la verdad es que la mejora es bastante buena. Llegados a este punto, monto las ruedas que me quedan, desmonto las puertas de cristal y coloco la mosquitera en el sitio definitivo. Bueno, la verdad es que en este punto fue un poco costoso, se resistió, pero con mucha paciencia y perseverancia todo se consigue. Finalmente compruebo que todo está en su sitio y que funciona bien. Visto que todo funciona correctamente y que se encaja en el punto donde yo quería, coloco las puertas correderas de cristal y dejo ya la mosquitera en su sitio final. Muy contento con el resultado, no olvidéis suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.